Entonces yo veo que hay gente por allá, los invito a que se sienten para acá, para que yo los pueda ver y podamos platicar. Muchas gracias. Sí, yo lo que quisiera hacer, si les parece, es yo les platico un poco respecto a las reformas estructurales, de qué se tratan, cuál es la importancia, cómo nos impactan. Yo un pequeño saque y ustedes me rebotan otras ideas y así hacemos algo mucho más interactivo, porque eso de que luego tenemos a alguien enfrente que habla y habla es medio aburrido. Entonces, bueno, como ya dijo el compañero, yo estoy en la comisión organizadora del Congreso Popular. Les platico un poco qué tienen que ver las reformas con el Congreso Popular. El Congreso Popular surge a partir justamente de que un grupo de estudiantes y de académicos nos pusimos a platicar de cómo impactan las reformas estructurales al país y cómo es importante que difundamos lo que va a suceder con estas reformas energéticas. Claro que ustedes, como bien saben, la reforma energética es la reforma madre, digamos, de todas estas reformas, pero no es la única. Por eso la quisiera tocar al final, porque es la que finalmente hizo que nos agrupáramos muchas organizaciones alrededor de este ejercicio que es el Congreso Popular. Pero hay otras reformas que nos afectan directamente a los ciudadanos y que no nos estamos dando cuenta de cómo nos afectan, ¿no? Existe, bueno, una de las primeras reformas que se impulsaron, como todos ustedes saben, fue la reforma laboral. La reforma laboral es una reforma que permite esta nueva figura. Más cerca, ¿así? Pues sí, okay. Cerca del lado. Ok. La reforma laboral, como les contaba, es una reforma que vino a institucionalizar una figura que ya existía en nuestro país desde hace varios años, que es el famoso outsourcing, que se llama, que es la contratación de personal por fuera de empresas sin que tengan derechos derechos a prestaciones sociales como antiguamente todos los tenían. Un ejemplo muy claro que todos conocemos del outsourcing es todas estas empresas de limpieza que son contratadas por los gobiernos, incluso por las empresas privadas. Contratan empresas que tienen trabajadores de limpieza. Estas empresas les dan prácticamente el salario mínimo a estos trabajadores, no les dan ninguna prestación social. Trabajan jornadas de 8 horas y si falta alguno de sus compañeros tienen que quedar a sustituirse, es parte de su contrato. Entonces a veces ellos hacen jornadas hasta de 16 horas por un sueldo mínimo, que además estamos hablando que en el país es de 60 pesos al día, mientras en otras partes del mundo que tienen estas figuras de outsourcing son por lo menos $10 la hora, como Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos copiando esquemas de países primermundistas sin tener las condiciones de esos países primermundistas, que ya de por sí es bastante cuestionable, digamos, cómo lo aplican en primer mundo. Pero además de todo, nosotros lo estamos replicando en una situación de desigualdad terrible, que no tenemos ni las condiciones mínimas para aplicar este tipo de esquemas, ¿no? Por supuesto, estas empresas contratan gente mayor que es mucho más propensa a enfermarse, no tienen la seguridad social, no les brindan seguridad social, no tienen derecho a pedir permisos. Es prácticamente una neoesclavitud la que están viviendo los trabajadores, muchos, ¿no? Pero pues, pongo el ejemplo concreto porque todos hemos visto a los trabajadores de limpieza en distintas áreas de gobierno y todo. Bueno, pues la reforma laboral vino a institucionalizar esta situación. Se pretendía que crear empleos y que desarrollar la economía. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. O sea, a las únicas personas que han venido a favorecer esta reforma, pues evidentemente son a las empresas, que tienen mucho más flexibilidad ahora para contratar gente sin tener obligaciones suficientes con estas personas, ¿no?
La reforma educativa, que yo ni siquiera le llamaría reforma educativa, es una reforma a las condiciones laborales de los maestros. Es otra reforma muy importante. El gobierno pretende cambiar la realidad educativa en el país, cambiando las condiciones laborales de los maestros. Esto es absolutamente insuficiente, por decirlo menos. O sea, es absolutamente insuficiente y absolutamente lesivo también para los maestros. Digo, todos conocemos las condiciones, aunque algunos no directamente. Todos hemos visto hasta en la televisión los reportajes de cómo funcionan algunas escuelas en comunidades, que los maestros hacen verdaderamente una labor titánica para sacar adelante esas escuelas, y por supuesto que la reforma educativa ni siquiera contempla las condiciones en las que se encuentran tanto alumnos, maestros y escuelas, y además como si fuera poco, le da la responsabilidad. O sea, el Estado en esta reforma educativa hizo dos cosas muy sencillas, ¿no? Darle la responsabilidad a los maestros de que eduquen bien, y si no educan bien, entonces los corren, y además con parámetros de evaluación que ellos deciden, que no están acoplados a las realidades educativas del país. Pero además le da, por otro lado, respecto a las condiciones de las escuelas, le da la responsabilidad a los padres de familia. Entonces dice que si que los padres de familia, dice la ley, decidirán cómo se va a invertir el presupuesto en la escuela, y que si el presupuesto que dé el Estado no es suficiente, entonces los padres de familia tendrán que hacerse cargo de los servicios de las escuelas. O sea, a ver, ¿en dónde queda que la educación es gratuita en este país? O sea, si a la escuela no le alcanza para pagar la luz o el predial, resulta que es obligación de los padres de familia pagarlo. Y la gratuidad de la educación inaplicable en este país, ¿no? O sea, se olvidan absolutamente del texto constitucional. Que la pagamos con los impuestos. Claro, esa es otra realidad. La educación no es gratuita, porque esta es lo que nosotros pagamos día con día de impuestos. El Estado tiene la obligación de invertirlo en las necesidades básicas de la población, que son salud, educación y vivienda. ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la educación? ¿Y dónde está la vivienda? ¿No? Eso es fundamental este punto. Bueno, hay otra reforma también muy agresiva que fue la reforma financiera. Es de las que menos se ha hablado, pero también desde mi punto de vista es bastante grave. Una de las cosas que se modificaron en la reforma financiera fue darle condiciones a los bancos y a las empresas que dan préstamo, para poder embargar a las personas que recibieron un préstamo si ésta no paga adecuadamente. Entonces esto es fundamental, porque el Estado no regula los intereses que te da una tarjeta de crédito. O sea, las tarjetas de crédito últimamente las regalan hasta en las cajas de cereal. Uno va a cualquier tienda departamental y con tu credencial de lector y te andan dando una tarjeta de crédito. No te dicen cuántos intereses tiene, te los pueden subir prácticamente sin notificarte, y la gente pues se le hace fácil gastar y gastar. Hay una cultura, hay muy poca educación respecto al gasto con intereses, y entonces ellos no tienen ningún parámetro para poner los intereses como ellos consideran. Pero la única ventaja que teníamos anteriormente es que embargar tampoco era algo sencillo. O sea, si uno decidía que no podía dejar de pagar, podía ir a Conducef, meter su queja, decir lo que uno está dispuesto a pagar. Y sí, claro, te amenazaban, te decían que te iban a quitar todo, pero de ahí a que lo hicieran, era muy complicado, porque no era una cuestión sencilla de hacer. La verdad es que llegar al embargo era lo que todas las organizaciones que se dedican a defender a los consumidores les decían, ¿no? No se preocupen, no van a llegar al embargo. Bueno, pues ahora resulta que con la reforma financiera lo que le dan son facilidades a estas empresas para poder embargar.
Entonces, ¿y dónde está la regulación? ¿Y dónde está la regulación de los intereses? ¿Y dónde está la educación a la población respecto al gasto? Al contrario, ¿no? Ahora resulta que hasta el mismo Estado promueve el gasto sin límite. O sea, ahí tenemos ¿cómo se llama el fin de semana? Que no... El Buen Fin. Ajá. O sea, ahora resulta que el mismo Estado promueve iniciativas para que la gente gaste sin control, como el Buen Fin, y ya no hablemos de la Navidad y de todas las fechas de gastos, ¿no? Tenemos también la reforma de telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones es otro gran fracaso, porque lo único que vino a hacer fue a aperturar los monopolios al otro monopolio. ¿Qué quiero decir con esto? Televisa, que tiene monopolio de la televisión, le permiten le van a intentar quitar el monopolio para que Slim pueda tener su cadena de televisión, que es lo que siempre ha querido el señor. Entonces, y el monopolio de telefonía celular y local, resulta que también ya lo van a abrir y los consideran como preponderantes, no sé si escuchan en las noticias, como sujetos preponderantes, para facilitar a que abran sus vías de comunicación y sus cadenas a otras personas, a la competencia. En realidad esto no es más que entre ellos mismos, entre los monopolios, permitirse la inversión del otro, pero no hay ni el más mínimo proyecto ni esfuerzo de una televisión cultural, televisoras independientes, para nada. O sea, esto no existe en el esquema de telecomunicaciones del gobierno, ¿no? O sea, simplemente darles gusto a los monopolios para que puedan invertir en cada monopolio en el otro esquema, ¿no? Y llegamos a la reforma hacendaria, que bueno, pues qué les puedo yo contar de la reforma hacendaria, ¿verdad? O sea, el más grande engaño que ha montado el gobierno, porque como quiera, con la reforma energética era un poco más directo, ¿no? La reforma hacendaria prometía, o sea, cuando la plantearon todos decíamos, no, pues sí, o sea, vamos con la reforma hacendaria. O sea, prometía que iba a eliminar la famosa consolidación fiscal, ¿no? Que no es otra cosa más que la manera en la que pueden evadir impuestos las grandes empresas. Entonces, si nos dicen, bueno, ya vamos a quitar la consolidación fiscal, entonces el pequeño contribuyente ya no se va a hacer cargo de pagarle, de mantener al país prácticamente, porque esa es la realidad. Los pequeños contribuyentes somos los que aportamos la gran mayoría de los impuestos que sostienen este país, porque los grandes contribuyentes no aportan nada. Entonces, bueno, si te dicen vamos a quitar este esquema y los grandes contribuyentes van a tener que empezar a pagar, dices, bueno, pues claro, ¿no? Le vamos a poner impuesto a los refrescos. Pues sí, o sea, es un país que consume todo el refresco del mundo. Es más barato el refresco que la leche, ¿no? O sea, eso no puede ser así, porque pues claro que en una familia prefiere comprar el refresco que comprar leche, ¿no? Y bueno, te la pintan así, pues todo el mundo decíamos, ahora este gobierno salió muy progresista. Pues claro que a la hora de la hora, lo único que hicieron fue subir subir impuestos a los pequeños contribuyentes, y resultó que el impuesto a la chatarra y a los refrescos y la consolidación fiscal al final el presidente sacó enmiendas diciendo que bueno, pues que sí, se les vamos a aplicar un día, pero que poquito a poquito, que hay que entenderlos ellos, pobrecitos, cómo tan rápido van a poder pagar impuestos, ¿no? Y claro, y la clase media sí, directamente el aumento al IVA, fue un descaro absoluto lo que pasó con la reforma hacendaria. Ya no sé si conocen gente que tiene ahora que pagar con honorarios, pero no pueden deducir ya nada. Todo lo que anteriormente podías facturar para deducir está súper limitado. Ya
yo tengo muchos conocidos en problemas que pues por el tema de las deducciones de los impuestos, ¿no? Y las empresas en dónde están pagando, o sea, Walmart sigue pagando 24 pesos al año de impuestos, o sea, por todo lo que deducen. Entonces esta situación pues no, verdaderamente no puede continuar así. Bueno, y finalmente llegamos a la reforma estrella del gobierno federal este año, que fue la reforma energética. Esta reforma pues finalmente fue la que hizo que el Congreso Popular se aglutinara. La realidad es que la impotencia de no hacer nada ante estos cambios estructurales al país, que es evidente que a futuro lo único que van a hacer es deteriorarlo más, fue lo que hizo que se organizara este evento del Congreso Popular. Entonces pues la reforma energética, pues como todos ustedes saben, modificaron el artículo 27 y 28 constitucional para permitir la inversión privada en empresas, en la empresa estatal que es Pemex. Y pues no es una discusión, muchos ahí por ahí muchos intelectuales orgánicos luego al servicio del gobierno han dicho que es una cuestión ideológica, ¿no? Que no es una cuestión de económica, o sea, que económica no hay discusión que nos va a beneficiar, que la discusión es meramente ideológica. ¿Cómo va a ser una cuestión ideológica si lo que se está planteando en la reforma energética es pagarles a las empresas con producto, o sea, es decir, con petróleo? Es el peor de los negocios en el mundo, es darle a las empresas privadas el producto para que ellos lo vendan a como ellos quieran. O sea, en todo caso lo que siempre se ha planteado es que si necesitas la contratación de empresas extranjeras, las contratas y les pagas por sus servicios, no les pagas con producto, que además, eso sí no hay nada más claro que eso. El producto es del Estado, es de los mexicanos. Entonces, ¿cómo es posible que les permitas que saquen ese producto y que se lo lleven fuera del país para venderlos a como ellos quieran? Pues claro que no es una cuestión ideológica, es una cuestión técnica. ¿Dónde están las modificaciones al sindicato para que el sindicato deje de robar todo lo que está robando y se pueda invertir en Pemex? Dicen, no, es que no podemos invertir en Pemex. Pues ¿cómo vamos a invertir en Pemex si la corrupción se lleva quién sabe cuánto porcentaje de las ganancias de esa empresa? O sea, primero ataquemos la corrupción que vive Pemex, invirtamos en sacar adelante esta empresa y después, si después de que el Estado invierta no da los resultados, entonces ya platicamos, pero o sea, ellos se brincan, ¿no? Bueno, ya está muerto Pemex, hay mucha corrupción, lo que sea, no vamos a hacer nada por solucionar la corrupción, mejor que vengan otras empresas que se lleven el petróleo y que ellos resuelvan todos los problemas. O sea, ¿qué negocio es ese? O sea, que no se ven en un espejo en lo que le pasó a Argentina. O sea, la famosa paradoja, el famoso referente de Brasil es todo lo contrario a lo que ellos dicen. O sea, hasta sacaron spots diciendo vamos a hacer en otros países como Brasil. Brasil está al revés, ya no sabe ni cómo expropiar el petróleo, pues justamente porque permitió la inversión privada y todas las ganancias pues se le está llevando la inversión privada, no se le está llevando el Estado. Entonces en realidad habría que ver, pero es clarísimo, no es una discusión ni técnica ni ideológica, es un compromiso que tiene el gobierno actual con las empresas extranjeras y con los gobiernos extranjeros, desde que se negoció desde antes de obtener la presidencia, ¿no? Es así, o sea, no hay mucha discusión técnica o teórica respecto a este tema, ¿no? ¿Qué más de la reforma energética? Que según ellos, nada más la están modernizando. Claro. En la televisión, o sea, los medios de comunicación les ayudan, pero bonito.
Sí, pues es un contubernio con los medios de comunicación, claro, la famosa modernización de Pemex, que sí es necesaria, claro que es necesario modernizar a Pemex. El problema es que se tienen que modernizar desde el Estado, o sea, sí es del todo lo que nosotros tenemos, el 40%, o sea, todo lo que tiene el país. Hay mucha gente que dice, ay, bueno, ¿a mí qué? ¿No? O sea, todos los que están fuera muchas veces no entienden cuál es la importancia del petróleo en el país, ¿no? Que dicen, bueno, sí, van a privatizar, no van a privatizar. Pues la verdad es que a nosotros no nos afecta como nos podría afectar una reforma en salud, por ejemplo, ¿no? Que no se han atrevido a hacer la reforma en materia de salud, porque entonces sí nos afecta a todos directamente. Pero el petróleo también nos afecta directamente, igual o peor que en la salud. El 40% de la riqueza del país proviene del petróleo, o sea, el 40% de este parque es del petróleo, el 40% de las escuelas es del petróleo, todo proviene de la extracción del petróleo. Entonces, pues claro que es importante tener esa empresa del Estado al día, y que genere más, porque de eso depende el crecimiento económico del país. Sin embargo, hay muchas personas que estamos convencidos de que es posible modernizar a Pemex con sus propios recursos, quitándole una serie de cargas, y de candados que tiene para invertir en sí misma, exacto, y de corrupción, especialmente, pues qué más claro que hay muchísima gente que dicen, no, es que lo de la corrupción ni que fuera para tanto, o sea, no vamos a sacar tanto dinero de la corrupción. Cuando Andrés Manuel planteaba en su campaña el proyecto de la austeridad y de la cero corrupción, todo el mundo decía, claro que no, o sea, ¿cómo creen que no? Sí, estamos viendo el caso de, ¿cómo se llama la empresa? Oceanografía. O sea, metido Banamex, Oceanografía. Y además de todo, a los trabajadores de Oceanografía ni les pagaban. 2-3 meses sin cobrar. O sea, se estaban llevando el negocio de su vida y 2-3 meses sin cobrar. Pues por supuesto que la corrupción se lleva una cantidad de presupuesto que si se lograra eliminar e invertir ese dinero en la empresa, pues claro que sí la podríamos sacar adelante. Sí es un tema en el que se va demasiado recurso. Yo ponía el ejemplo de cuando yo estuve cercana al trabajo de obras, como leyeron en mi semblanza, en el gobierno de Andrés Manuel, pues todos los segundos pisos se pudieron hacer sin cobrar, pues por todo lo que se ahorraron en dos cosas, en el programa de austeridad y en eliminar la corrupción. De ahí salió toda la gente dice, ¿de dónde salió el dinero para los segundos pisos? De ahí salió el dinero para los segundos pisos. El programa de adultos mayores, igual, salió de todos los ahorros que hizo el gobierno en muchos campos y especialmente en salud. Pues porque cuando uno compra adecuadamente, cuando uno es un gobierno, hace que el gobierno sea eficiente, que compre a precios correctos, que no le compres a esa empresa porque te va a dar una parte, aunque sus productos sean más caros, sino que en verdad le compres a la empresa más barata. Si tú haces las licitaciones de una manera transparente y se las das a la mejor empresa, pues por supuesto que ahorran muchísimo dinero para el país. Es algo que no se termina de entender, pero la honestidad y la austeridad podrían sacar adelante este país, se subestima, pero en serio que podría sacar adelante este país. Bueno, yo ya hablé mucho de las reformas. Ahora, a ver, platiquen ustedes, ¿cuál es la reforma que más les preocupa? Oye, ¿no te falta la reforma política? Mira, la reforma política no estuvo dentro del paquete de la reforma estructural, por eso no la mencioné, pero ahorita platicamos de ella. Lo que pasa es que las reformas estructurales son estas que yo les mencioné. Ajá. Son las que planteó el gobierno para decir, esto es lo que yo necesito para modificar las condiciones del país, según ellos, ¿no? Lo que pasó con la reforma política y electoral fue la moneda de cambio que le dio el PAN al gobierno
para aprobar todas estas reformas estructurales. Entonces el PAN lo que dice es, bueno, que yo te apruebo todo esto, pero yo quiero reelección municipal, quiero que quites los institutos electorales locales porque están en manos de los gobernadores y los hagas dependientes del Instituto Federal Electoral en un nuevo organismo que se llama Instituto Nacional de Elecciones. Entonces fue que se saca la reforma política, que es otra, ¿no? Que también tiene sus bellezas, como la reelección. Ahora en los ven que siempre en los oficios del gobierno ponen sufragio efectivo no reelección, ahora le deben de poner ahí sufragio efectivo no reelección federal, entre paréntesis, ¿no? Porque es lo único que no se puede reelegir, el gobierno federal. Pero de ahí en fuera pues ya se pueden reelegir los diputados, los presidentes municipales, en fin. Entonces este es un poco la historia de la reforma política, que vino a ser como el resultado de todas estas reformas estructurales. Bueno, entonces ahora sí, platíquenme, ¿cuál reforma les preocupa a ustedes? ¿Te la pasó? ¿Alguien quiere comentar algo o sugerir algo? A ver. Buenas tardes a todos. Yo creo que me hayan sin el micrófono, ¿no? O con el no, con el micrófono, sí, por el video. Agradeciendo tu tiempo, tus conocimientos, vamos a decir, toda tu bibliografía, muy joven, lo cual respeto muchísimo y me encantaría, a pesar de estas gentes que te vienen a escuchar y te venimos a escuchar, que en su mayoría son de una edad maravillosa que esperemos llegar nosotros. A mí me encantaría que hubiera jóvenes como tú, porque este pueblo, esta gente bicicletera de nuestros jóvenes, precisamente por eso hacen lo que quiere el gobierno. Si nosotros viéramos una inquietud de jóvenes como empezaron, no te nombraré grupos para no meterme en Honduras, pero grupos de jóvenes que manifestaban la inquietud, el hambre de decir hasta aquí, para que nuestros padres, nuestros abuelos tuvieran también una mejor vida y los hijos que vienen de ellos. Pero nuestro pueblo no cambia. El partido que tú quieras, el que sea, tiene hambre ¿de qué? De lo mismo, poder. Ese poder no lo va a dar si no hay un cambio en los jóvenes como tú que se inquietan, en los jóvenes que tienen la fuerza del conocimiento. Dime cuántas gentes tienen ese conocimiento. Desgraciadamente en este parque, ¿cuántos asaltos no hay? Nuestros señores los cuidamos porque cuando dan la vuelta a gente hasta en bicicleta, no digo otras gentes, yo he detenido a 2 y los he mandado al reclusorio y me doy mis vueltas. Yo soy abogado de Pemex. Entonces es interesante muchas cosas. Sin embargo, encantaría que se abriera al público. Tú hablaste de la reforma energética, como yo te puedo decir qué contratos ha tenido Pemex con las demás empresas, qué tipo de contratos son contratos piridegas, son contratos llaves en mano, son contratos nuevos. Yo como abogado los veo y digo, ¿la ganancia para quién va? Sindicato y sindicato. Claro. Se le acabó al sindicato, ahora le toca a la empresa. Señores, yo les invitaría a que vieran la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Un trabajador gana 1,500 pesos diarios. ¿Ustedes se lo creen? Porque a mí me cuesta mucho trabajo fijar un precio en su salario para poder determinar una indemnización por mentirosos, por gente que es verdaderamente lacra. Las empresas vienen aquí a invertir con gente que quiera trabajar, y ahí que están escogiendo a que yo te pueda pagar outsourcing, que te puede explotar. ¿Por qué? Porque escogemos a gente que no tiene preparación. ¿Dónde está la preparación? ¿Dónde están los canales de información para que la gente pueda estar? Perdón, invitamos a toda la gente. Está esta gente maravillosa, estás tú. ¿Dónde carajos está la gente? ¿Sabes dónde? En Acapulco, bronceándose las pompis. Y gracias, porque Acapulco vive del turismo.
Entonces, yo lo que te comento de las estructuras, de la laboral, energética, de la educativa, que sería muy interesante tocar, la verdad me gustaría mucho con tu conocimiento. ¿Cuántos maestros conocemos que hayan llegado a diputados, a senadores? Dije maestros, o sea, maestros. Ya no digo el que fue y prendió el coche que estaba ahí encima porque le cayó gordo y está resentido. Él no puede tener un Mercedes ni una bicicleta, pero prefiere robársela. Ese es nuestro maestro, un secuestrador. Pero ahora sí no pagan todos, ¿verdad? Hay muy buenos maestros, a Dios gracias, en nuestra alma mater, la UNAM. Pero ¿dónde está nuestro pueblo? Esta es una reflexión que yo te dejo, que eres joven, que de mi parte créeme que te apoyaría en todo, sin ningún partido, sino por lo joven, por lo inquietante, por la fuerza y por nuestras gentes de mayor edad, que mi padre también lo es. Ojalá tengamos respuestas pronto, porque la gente también tiene hambre de la verdad. Te agradezco mucho. Gracias. Sí, pues lo que nos platica el compañero es fundamental. Necesitamos organizarnos y en todos los campos. Sí, efectivamente, actualmente el país hay más jóvenes que cualquier otra media de edad. Sí es preocupante que los jóvenes no estén organizándose más allá de una movilización que hubo. pero hay de todo. También es cierto que por ejemplo, ahorita en Congreso Popular, pues la verdad es que todos los jóvenes que estuvieron participando en Yo Soy 132, muchos de los jóvenes ahora se sumaron a Congreso Popular, y bueno, y esa experiencia que a ellos les dio ese movimiento de manejo de redes sociales, de manejo de medios de comunicación en internet, toda esta experiencia de organización y sobre todo de seguridad en las movilizaciones, todo esto pues ahora nos está ayudando muchísimo en Congreso Popular. Entonces sí hay, digamos, sí es necesario que muchos más jóvenes cada día se organicen, y bueno, en realidad los que organizaron el evento el día de hoy también son bien jóvenes, entonces sí nos estamos organizando, pero sí es cierto que hay un sector juvenil muy alejado muy alienado muy alejado de los movimientos sociales, pero pues nuestra obligación pues es sumar, ¿no? Tratar de sumarlos, y los adultos mayores pues cada día son más conscientes también, y los adultos mayores son los más luchones y aguerridos en todos los eventos que hacemos, siempre son los más luchones, ¿verdad, señora? Claro que sí. Bueno, ¿qué más quiere platicar algo de las reformas estructurales? A ver, le paso el micrófono. Buenas tardes. Miren, agradezco mucho la atención que me dan, pero yo no estoy de acuerdo con ningún partido político. Yo he militado en todos. Yo vine a hacer al PAN. Yo vine a hacer al PRI de su abuelo, porque el PRI nació siendo Partido Nacional Revolucionario, y luego Partido de la Revolución Mexicana, y por último PRI. Su último padrino fue don Miguel Alemán, el primer ratero descubierto en México, porque desde antes ya se decía que el dinero que tenían los políticos fuera del país con ese dinero se alcanzaba a pagar la deuda externa, y todavía sobraba dinero para el desarrollo del país. Ningún político, ni siquiera don Lázaro Cárdenas fue patriota. Don Lázaro Cárdenas, cierto, expropió el petróleo,
pero también le dejó la hendidura para que la industria privada entrara en ella, y la prueba la tenemos en los ferrocarriles nacionales de México. Los ferrocarriles nacionales de México los nacionalizó don Lázaro Cárdenas y nombró una administración obrera. Esa administración obrera le fue a pedir aumento de salarios y le dijo que no había aumento de salarios debido a que los ferrocarriles trabajaban con números rojos. La administración obrera le planteó que, igualando los salarios, los arrastres de los minerales con los cereales, que los minerales eran de compañías extranjeras y lo que daban por el arrastre no alcanzaban ni siquiera a pagarle el desgaste del equipo, y que los cereales que eran de mexicanos y que venían del centro de la República o de más allá del centro de la República hacia acá, pagaban más el arrastre que eran de mexicanos. Y ni así don Lázaro Cárdenas les dejó el aumento. En ese tiempo una huelga era fatal, porque don Lázaro Cárdenas tenía un prestigio enorme, pero ese prestigio sigue hasta ahorita, pero no porque no se conoce la realidad de todos los presidentes que ha tenido el país. No ha habido un presidente patriota. Uno yo en los años que tengo 96 años, y yo vendía periódico a los 5 años porque mi padre no lo ganaba lo suficiente para sostenernos. Entonces yo veía en los periódicos lo que decía de los políticos. Don Álvaro Madero se llevaba el dinero, ya lo habían puesto de acuerdo en Estados Unidos para que viniera a vender el país. Cuando empezó a hacer remiendos de tierra, porque así se decía, del sur, Zapata y Villa, entonces por eso le dieron el cuartelazo, porque los gringos no querían nada en contra de ellos. Vino Carranza se llevaba todo el dinero. Si no lo agarran y le quitan todo el oro que llevaba, decían los periódicos que los furgones del ferrocarril donde entraron las balas del ejército, salía el oro, las monedas de oro chorreaban por ahí, de todo el dinero que se llevaba Carranza. En ese tiempo se decía, te lo carranciaste, cuando alguien se robaba algo. Obregón hizo el Tratado de Bucareli. Plutarco Elías Calles fue el primero que quiso expropiar el petróleo, y le dijeron los gringos, si te metes con el petróleo desconocemos tu gobierno. No quiso, se plegó a lo que los Estados Unidos les decían. Y ahí todos sus hijos postizos de don Plutarco, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, el último que mandó una cuerda de limosneros a las Islas Marías, porque no se podía ni siquiera pedir limosna. En 1933 mandó una cuerda de limosneros a las Islas Marías, porque en México no se podía ni siquiera pedir limosna. No había trabajo, pero no se permitía pedir limosna. Estos han sido los gobernantes del primer abuelo del PRI. Los únicos dos sexenios, el primero y el segundo sexenio que tuvo México, fue el de don Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho.
Don Lázaro Cárdenas dejó 1,200 empresas de capital estatal y todas se las acabaron el PRI, todas. Por último, Ferrocarriles fue el PRI, el último. Ahora este quiere enajenar Petróleos Mexicanos, hasta Oceanografía, todo lo que se robaron. Ahí está el gobierno de aquí del Distrito Federal con el metro, 11 estaciones sin trabajar porque el servicio no sirve. ¿A quién le entregan? ¿Por qué son las concesiones a gente que ya estaba desde antes se había dicho que no servían, que no se le debían de dar ninguna concesión a esas empresas porque no servían, y en cambio el gobierno se las dio? Ahora se echan la culpa, no quieren saber nada. Vino el PAN, bueno, peor. Estamos endrogados, cada mexicano debemos 52,000 pesos cada uno, hasta los que están por nacer. Y y este señor que está del PRI nos está endrogando más. En 1971 salió un asesor de Hacienda y dijo que el país estaba tan endrogado que si se hacía un empréstito más era como hipotecar al país. Le preguntaron a don Jesús Silva Gerson. Vamos a dar la voz a más personas si quiere concluya. Por favor, para que hablen las demás personas. Para que todas hablen. Entonces, ese asesor de Hacienda dijo eso. Y le preguntaron a don Jesús Silva Gerson qué opinaba de lo que decía ese asesor. Dijo que es cierto, que el país estaba tan endrogado, que el país había 190 empresas de capital extranjero, el 90% eran de capital norteamericano. Por cada dólar que metían, sacaban 3, que estaban descapitalizando el país. Y ahí para acá, todas las empresas extranjeras que han venido han descapitalizado el país. En estas condiciones estamos, por eso estamos así, porque ahorita más de la tercera parte del país están en manos de extranjeros, se están robando el oro, están saqueando el país. ¿Y por qué? ¿Por qué pueden hacer eso? Porque todos los partidos, incluso el PRD, ¿y qué hizo? ¿Cuándo protestó López Obrador cuando estuvo en el PRI? Con todos los trinquetes que estaban haciendo. Hasta que salió Cárdenas, al rato salió López Obrador. Pero Cárdenas, Cuauhtémoc tampoco. Cuauhtémoc se vendió, y la prueba está que tuvo con Salinas de Gortari. Estuvo con él y él le dio el dinero y lo dejó callado. Nada más. Gracias. ¿No quieres comentar algo de lo que...? No, bueno. Oh. Yo la verdad no tengo nada más que agregar a todo lo que nos ha hecho favor el compañero, ¿cómo se llama, señor? Joaquín Juárez, para servir. El compañero Joaquín de enseñarnos. Yo lo único que creo es que si todos tuviéramos por lo menos la mitad de información que tiene el compañero Joaquín, otro país sería definitivamente. Entonces, muchas felicidades, señor, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Yo nada más te quería preguntar como politóloga, ¿qué tan probable es que del Congreso Popular, qué tan probable es que podamos realmente rescatar nuestros recursos si tenemos tan cerca a Estados Unidos? Mira, un poco el objetivo que se planteó Congreso Popular fue deslegitimar estas modificaciones constitucionales
para que se hagan inaplicables. O sea, un gobierno siempre necesita la legitimidad de la población, o sea, legitimarse con la población respecto a las medidas que toma, para poder continuar y para poder lograr lo que ellos quieren, que es continuar en el poder. Entonces, así como ellos nos han dejado de aplicar los artículos constitucionales que ya platicamos, así como la Constitución dice que la educación es gratuita y se atreven de aprobar una reforma en donde dice que si no alcanza el dinero los padres de familia van a tener que pagar por educación, o sea, así como han llegado ese tipo de incongruencias entre la Constitución y las leyes que aprueban, nosotros lo que pretendemos es ir difundiendo por qué está mal la reforma energética, como lo estamos haciendo en este momento, platicarlo y que la gente no apoye la reforma energética de manera tal que se quede inaplicable esta reforma constitucional. Se han hecho muchas acciones, no solo Congreso Popular, Morena, incluso los partidos de izquierda con todo y los defectos que tienen, sus asegúnes y todo, o sea, sí han estado trabajando en contra de esta reforma. Se les ha mandado cartas a los inversionistas diciendo que la población no está de acuerdo con esta reforma y que es responsabilidad de ellos si invierten y luego se revierten las reformas constitucionales. Ya no sé si han visto que hay un grupo que está pidiendo lo de la consulta popular, un grupo de artistas y de políticos también que quieren que en 2015 se haga una consulta para poder revertir la reforma. Entonces, la respuesta es: sí se puede, claro que se puede revertir las reformas, sí, siempre y cuando apoye a la población. Si el gobierno mide que a la población no le importa, si el gobierno mide que no va a pasar nada, por supuesto que las van a aplicar. Pero por eso necesitamos hacer este trabajo de difusión de la importancia que tiene revertir la reforma energética para que logremos que no la apliquen. Ese es un poco el objetivo que ahorita que nos planteamos muchos de los que estamos en contra de la reforma energética. ¿Alguien más? Bueno, pues ya llevamos 1 año, 3 meses de gobierno de Peña Nieto, y creo que ha sido de lo peor que nos ha estado pasando, ¿no? Y eso que los gobiernos del PAN fueron terribles, ¿no? Y ahorita ya pues los índices de violencia están altísimos. Sabíamos perfectamente bien que había mucha violencia, pero ahorita pues ya en esta semana cuántos muertos aparecieron aquí en el Distrito Federal, ¿no? Entonces eso es muy alarmante porque era la ciudad más segura, entre comillas, de acuerdo a los estados de la República, ¿no? Ya que lo que pasa en el Estado de México pues no era un incidente aislado, ¿no? Sabíamos perfectamente bien que tiene los primeros lugares en violencia, tanto como de género y en general, ¿no? Ahorita ya vienen las leyes secundarias, y según lo que yo estaba viendo es que ellos se dieron como plazo antes de Semana Santa. O sea que otra vez van a volver a hacer lo mismo que hicieron en diciembre con la reforma energética, y de la manera tan terrible en la cual aprobaron en los congresos locales, ¿no? Que fue en fast track en 5 minutos, ¿no? Ni siquiera la leyeron. ¿Qué tan probable es, o bueno, de acuerdo al Congreso Popular, a lo mejor, porque bueno, en Morena no tenemos aún claro, creo esto, es la revocación de mandato a Enrique Peña Nieto? Porque creo que por más que a lo mejor nosotros podemos decir y hacer y levantarnos y esto, pero de todas maneras arriba está este gobierno junto con todo su séquito de las cámaras y todo eso. ¿Qué tan loable es preparar la destitución de Enrique Peña Nieto? Yo sé que es algo muy grande porque pues tenemos que tener una organización de, bueno, se tira y quién sigue, ¿no? Porque luego vienen los caciques que van y se meten aprovechando ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ¿qué tan factible es poder promover una revocación de mandato de Enrique Peña Nieto? Sí, la respuesta es un poco similar a la anterior. Se puede, claro que se puede. Hay que vernos reflejados en el espejo de las otras revoluciones primaverales en Europa, y
claro, o sea, sí, claro que se puede hacer, pero la clave es la organización de la gente. Si no nos organizamos, si no salimos todos a pedir la revocación de Enrique Peña Nieto, pues no se va a lograr. Un pequeño grupo de la población es muy difícil que lo logre. Tiene que ser una importante organización. Pues ¿qué pasó el 1 de diciembre? Que hace rato que platicábamos de Yo Soy 132, pues cómo no se iba a desgastar el movimiento si literalmente los amedrentaron el 1 de diciembre, el día de la toma de protesta. O sea, hubo un muerto, bueno, un compañero que estuvo en coma 1 año y que finalmente acaba de fallecer. O sea, de verdad fue un enfrentamiento muy agresivo, muy agresivo. Y luego metes al movimiento a una dinámica de defensa legal de los compañeros encarcelados injustamente. Tuvieron que hacer, incluso más allá de la defensa legal, tuvieron que hacer un movimiento muy importante para modificar la ley para que no los clasificaran como para que pudieran vivir su proceso legal fuera del reclusorio, porque recientemente se había modificado la ley para que los que hicieran para los que dañaran propiedad del Estado no pudieran salir del reclusorio y vivieran su proceso allá adentro. Entonces esto pues claro que desgastó muchísimo al movimiento, los metió en una dinámica mucho más legal que de manifestación, digamos. Entonces pues esto nos pasa a todos los movimientos. Desafortunadamente surge un movimiento, el gobierno sabe perfectamente cómo aplacarlo, y entonces así estamos, ¿no? Como con cíclicos. Y a eso le sumamos que la izquierda que es experta en dividirse, pues está todavía más complicado, ¿no? Nosotros, Congreso Popular, yo hablo de Congreso Popular porque pues es lo que tengo cercano, porque ahorita estoy ahí organizando, pero Congreso Popular no es una organización. Justamente lo que en las discusiones que tuvimos, lo que decíamos es que hay tantas organizaciones de izquierda, hay tantos grupos que se están organizando de manera separada, que lo que hay que hacer es juntar, exacto. Entonces Congreso Popular es más bien una unión de organizaciones que está haciendo acciones muy concretas, muy específicas. De repente nos dicen, es que ¿por qué no también van a tal o cual iniciativa? Por ejemplo, la CENTE, ¿no? Que también es parte del Congreso Popular. Pues claro que quieren que nos sumemos en contra de la reforma educativa, ¿no? Y demás, pues sí, pero el problema es que si nos vamos a una y a otra iniciativa, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces lo que ha hecho Congreso Popular es saber cuál es el interés común ahorita de todas las organizaciones que estamos aquí reunidas, pues revocar la reforma energética. Ahorita es como el interés inmediato, ¿no? Entonces nos enfocamos en la reforma energética. Después, ¿cuál va a ser otro interés? Pues lo tendremos que definir, y entonces enfocarnos ya a esas modificaciones. Entonces, bueno, mi respuesta es sí, todo se puede. Claro, ¿qué más yo quisiera que revocar el mandato ilegal de Enrique Peña Nieto? Pues si yo, no ha habido una elección más ilegal que esa, no fue un fraude como el 2006 orquestaron las urnas. Sí, esta elección fue una elección plagada de ilegalidad, porque o sea, fue absolutamente comprada. Todo el dinero que se movió, no solo a partir de Monex fue lo evidente, ya lo descarado, digamos, pero se movió una cantidad de dinero en efectivo en esa elección incalculable, en verdad incalculable. Nosotros hemos dicho que no menos de 5,000 millones de pesos se movieron en esa elección, cuando el tope de gastos es de 300 millones, o sea, 15 veces más el tope de gastos, por lo menos todas las conciencias que se compraron. Pero pues es que es resultado de la necesidad del país. O sea, pues yo inmediatamente necesito una despensa, necesito 300 pesos, necesito 500 pesos y ya. Y la otra, que es un fenómeno, que la gente en verdad se compromete cuando le compran el voto, ¿no? Porque
nosotros hemos dicho es que agarren lo que les da el PRI, lo que les da el PAN, lo que dé quien sea que les dé, pero voten por quien ustedes quieran, porque pues es un ejercicio secreto, ¿no? Pero pues la gente al final la verdad es que sí se compromete hay como pues una relación rara entre con la compra del voto y el compromiso para... Pidieron las credenciales. Se hacen muchas cosas, piden credenciales, lo famoso de la foto ahora en el voto, sí hay muchas trampas, pero sí fueron muchas conciencias compradas como para aplicar en todo el aparato del Estado moviéndose en pro de selección, ¿no? ¿Qué más? Yo quiero hablar. A ver, platíquenos. Bueno, mira, yo te digo esto únicamente. ¿Qué es lo que tenemos en México? No tenemos nada. Vamos viendo. Bancos, no tenemos bancos mexicanos. No tenemos carreteras mexicanas. No tenemos minas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en México? Ahora, lo único que teníamos era petróleo. Ya no tenemos petróleo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra patria? ¿Alguien más? O? No sé. Sí, pues ese es exactamente el problema, ¿no? El país está perdiendo sus recursos, claro, en contra una vez más de lo que dice la Constitución, que los recursos son de la nación. Bueno, pues las minas es un tema bien importante, como dice la señora, y lo mismo, una complicidad entre las empresas mineras y el país, y que además tienen que ver con la ecología y cómo explotan a suelo abierto y cómo dañan los recursos. Bueno, ahí está, pero un ejemplo que debemos de seguir es Wirikuta, o sea, cómo Wirikuta se levantó en contra de las mineras para que no entraran a explotar su territorio. Es un ejemplo a seguir Wirikuta, la verdad. Pero lo mismo con los trabajadores, o sea, los tienen en unas condiciones de esclavitud. A esta pasta de conchos. Es la neoesclavitud. En verdad estamos permitiendo en este país la neoesclavitud y que las empresas se lleven toda la ganancia de nuestros recursos naturales. O sea, somos un país que tenemos todo. Podríamos ser, con un buen gobierno, podríamos ser un país, la verdad, muy rico. Pues tenemos minas, tenemos petróleo, tenemos cultivos, tenemos litorales, todo. Ganadería, tenemos todo. Ganadería, buena carne en el norte, bueno, sí. Entonces, lo único que necesitamos es una buena dirección, o sea, es lo único que necesitamos. Yo siento que lo que necesitamos más que nada somos los mexicanos, la educación del mexicano. ¿Por qué? Porque no hemos logrado nada. ¿Por qué? Porque es una apatía general. Ve cómo pasan gente aquí y ven y no les interesa, no quieren aprender. ¿Por qué? Porque están educados por Televisa y TV Azteca, y por las novelas y por todo eso. Entonces el mexicano, no sé qué es lo que nos está pasando. Cuando vamos a tratar de afiliar a las personas aquí a las plazas, pasan a veces hasta nos agreden cuando estamos hablando con las personas. Entonces, yo lo que quisiera saber o quisiera ver qué podemos hacer, porque el convencimiento, yo he ido de casa por casa y hay hasta rechazo, agresión, es una apatía, más bien, como valemadrismo. O sea que la educación, a mí lo que más me preocupa es por qué podemos hacer para ver que haya un cambio, cómo podríamos manejarlo, no sé qué podríamos hacer. Pero para mí lo principal está en la mayoría
de la gente, en la educación de la gente. Si no hay educación política en la gente, ni educación, ¿qué podemos hacer? No podemos levantar. ¿Tú crees que van a levantar las personas a ir a pedir, juntarnos todo y pedir que se revoquen? No, porque lo que les importa es estar viendo el fútbol o pues, cómo los manejan, cómo lo están manejando la educación de la televisión. Esos son los gritos, así, tú ves unas casas llenas o restaurantes llenos, miren, estamos aquí, ¿cuántos estamos aquí? Entonces como que tenemos o empezar a hablar más con la gente, o nosotros prepararnos más para convencer a la gente, pero algo tenemos que hacer. Sí, pues es que esa es la clave de lo que hemos estado platicando. Y hay dos cosas que es nuestra obligación hacer. Una, concientizar a la gente. Lo podemos hacer muy fácilmente con nuestros conocidos, nuestra familia. O sea, concientizar que lo que dice la tele no es la verdad, como dice la señora. Estos comerciales que son verdaderamente agresivos, que hablan de la reforma energética y que se atreven a decirnos ignorantes a los que estamos en contra de la reforma energética. O sea, de verdad hay que explicarle a los que no lo saben que están mintiendo. O sea, que esto de que ay, va a bajar el gas y no sé qué, y pues es que no te informas, y si no te informas es que no sabes. O sea, es una campaña fascista, o sea, es una campaña de llámale ignorante al que está en contra. Entonces, pues claro que ante esa afrenta de publicidad, de campañas y demás, pues nosotros tenemos que defender nuestras posturas y tenemos que sí, no, o sea, sí, justamente sí investigué y estoy convencido de que no es el camino adecuado a la reforma energética, y somos muchos que así lo creemos. No lo creemos solamente nosotros con nuestros conocimientos. Hay académicos, hay consejeros dentro del Consejo de Pemex que están en contra de esto, hay científicos en contra de la expropiación petrolera. O sea, ahora sí que, como dice el comercial, investiguemos, pero para estar en contra de la reforma energética. Y eso es muy importante, lo que dice la señora. No dejemos de investigar, no dejemos de informarnos, y platiquemos con la gente respecto a nuestras posturas, respecto a lo que nos informamos, y organicémonos. No hay otra manera de revertir lo que está pasando en nuestro país que organizándonos. Y si no quieren estar con un partido político, no estén con un partido político. Hay muchas opciones para participar. Hay veces que bueno, actualmente pues está esto, pero siempre hay movimientos ciudadanos a los que nos podemos sumar y que podemos participar, y lo importante es eso, mostrar la democracia no es solamente ejercer nuestro voto. Desafortunadamente la democracia en México sí, pero que no es democracia. Pero la democracia no es ejercer nuestro voto. La democracia es manifestarle a un gobierno lo que estamos en contra y lo que estamos a favor. Si ellos no nos preguntan, es nuestra obligación salir a decir que no estamos a favor de las decisiones que están tomando. Entonces, esa es la clave. O sea, participemos en lo que podamos participar, movamos en lo que nos podamos mover, tratemos de unificar a la izquierda, hagamos acciones para demostrarle al gobierno. Todas cuentan, todas las acciones son importantes. ¿Permite una pregunta? Sí, claro, señor. Sí. Ajá. ¿Usted es politóloga? Sí. ¿Usted cree que haya izquierda en México? No. No me haga esas preguntas tan complicadas, señor. ¿Es que no hay izquierda en México? Bueno, sí, tiene toda la razón, ¿no? Buenas tardes, estimados compañeros. Mi nombre es Alejandro Mociño. Yo soy vecino de la colonia San Antonio, de aquí de Azcapotzalco. Me permito sugerirles que esta sede pues es muy bonita, ¿verdad? El parque y todo eso, pero tiene poca afluencia, y el objetivo de una organización o incipiente como la presente pues es tener un mayor público.
que puedan participar. Yo les sugiero que las próximas reuniones se realicen en el Jardín Hidalgo, el que está en Azcapotzalco. Previamente volantear ahí en el mercado y donde sea necesario, y vamos a obtener una respuesta pues de un mayor número de participantes, ¿verdad? Y en este mismo sentido me voy a permitir presentar algunas propuestas que considero que son fundamentales acerca de las reformas que se han planteado y que se han llevado a cabo, ¿no? En primer lugar, la reforma laboral, pues es algo que está vinculado con lo fundamental de que carecemos, y todas las subsecuentes, de que en México no tenemos política industrial, y esa es lo fundamental, sería la columna vertebral para guiar nuestro desarrollo. Como dijo en una época Andrés Teiza, que la mejor política industrial era la que no había, y es la que se sigue actualmente. De ahí debemos de proponer a los partidos políticos, a las organizaciones, que se aboquen a la planeación, al conocimiento y al planteamiento científico de nuestras necesidades con base en nuestros recursos. De otra forma, pues estamos dando puros bandazos, ¿verdad? La reforma energética, ¿sí, señora? Sí, no, para preguntarle a la politóloga. Yo también le puedo responder, yo soy economista de la UNAM. ¿Verdad? Modestia aparte. Bueno, la pregunta era para la politóloga en cuanto al Congreso Popular. Tenía yo precisamente la idea de las izquierdas que decía el compañero. Son izquierdas mal entendidas, pero son izquierdas. Entonces pensaba si el Congreso Popular podía unir a todas estas izquierdas y hacer un nuevo constituyente, no sé, desconocer a todo el gobierno, porque tanto los políticos como el presidente, todo lo que nos está representando, según, no nos está representando. Entonces, de plano, correr a todos. Era lo que yo quería decir. Si quiere, termine su exposición. ¿Sí? Sí, y ahorita les... Bueno, me voy a permitir hacer un comentario acerca de lo que usted dice. En efecto, tiene razón. Es que la mayoría de los partidos políticos lo ven, hay una oligarquía que es la que manipula, la que dice quién es el candidato, y nada más son los cuates, ¿verdad? Una persona que llegue con las mejores intenciones y todo eso podrá ser, pero aquí estamos en México, en el país de los recomendados, cosa que se debe de cambiar, porque nos debemos de organizar como sociedad como si fuéramos trabajadores sociales para resolver nuestros problemas más apremiantes dentro de nuestro entorno inmediato, ¿verdad? Porque las oligarquías de los partidos, lo único que les interesa es el dinero y es el poder y el seguir manipulando. Está, por ejemplo, el Partido del Trabajo, que está un tal Anaya, que lo está manipulando desde hace chorrocientos años, y así por el estilo, que tienen el membrete que son de izquierda, pero son usufructuadores de los recursos del pueblo. Hacen sus transitas y se quedan con el dinero y mandan nada más a sus recomendados. Eso debe de cambiar. Ojalá que Morena sea legítimamente del pueblo. Bueno, volviendo ya, voy a hacer una síntesis que voy a tratar de no extenderme, que decía que lo fundamental es la planeación. Es una política industrial que como nación, con base en nuestros recursos que son muy extensos, en nuestra orografía, en nuestros litorales, se tenga un conocimiento y una preparación donde la educación, la verdadera reforma educativa, sea las que considere a las fuerzas productivas
a la población que vive en esos lugares para que se vinculen al desarrollo, a darle respuesta a sus problemas. Ese debe de ser el objetivo de la educación, y lo digo con un respaldo científico. En el caso de Michoacán, desde hace siglos llegó un señor humanista inspirado en la utopía de Tomás Mora, don Vasco de Quiroga, que ahí les enseñó que a trabajar el cobre, la laudería y otras técnicas, ¿verdad? Cosas que siguen siendo vigentes hasta nuestros días. Ese es el conocimiento científico, la descentralización de la educación hacia todos los lugares, considerando nuestra diversidad de recursos. Eso es fundamental, la educación para salir de la pobreza, porque lo que más lacera a nuestro país es la gente pobre. Esa es como una vergüenza para todos y cada uno de nosotros, el que haya gente pobre. Eso es un lastre que debemos de superar, independientemente de que haya partidos, de que esté Juanito, de que esté el más guapo. Eso no importa. No debe de haber pobreza en un país con tantos recursos como los que tenemos. La reforma financiera, la reforma hacendaria, pues esos son temas que simplemente es extraer recursos de la población para los que siempre pagamos impuestos. Pero la verdad es que se debe de obtener esos recursos donde los hay. El Banco de México, que tiene una política que está encaminada solamente a combatir la inflación, y se ha olvidado que debe de tener un doble propósito, que esos recursos deben de estar encaminados también para favorecer el desarrollo económico a través de invertir esas extraordinarias reservas, que por otro lado, entre paréntesis, pues no sabemos dónde están, que hay tantas toneladas de oro, pero están en Estados Unidos o dónde están. A esas reservas se les debe de dar un uso productivo, y debe de cambiar la política del Banco de México. No solamente su objetivo debe de ser combatir la inflación, sino propiciar la inversión en proyectos productivos, y así por el estilo. Esa sería la verdadera reforma energética y hacendaria. Y como colorario, en un acto de soberanía, el Banco de México debería de volver a implantar el encaje legal hacia la banca comercial. ¿Qué? ¿Ya me quiere cortar? ¿O estoy equivocado? ¿O qué? No, sí. ¿O le molesta? A cortar un poquito más. Sí, está bien, o sea, hay un tiempo límite. No, pero adelante, da tu consideración a nuestra... Mire, no estoy aventando choro, es una cosa seria, sí, ¿no? Que se basa en el estudio científico. No, está bien. ¿Verdad? No es simplemente una idea. Como colofón, está bien. Bueno, es que me está usted interrumpiendo, joven, por favor. No, usted puede hablar todo lo que quiera, pero déme chance, ¿no? Ya voy a concluir, ¿no? Porque si con esa cuestión es antidemocrática la cuestión. Está bien. Bueno, es que si no hasta se me va la hebra. Pero lo importante es que decía, como un acto de soberanía, el Banco de México debe de volver a implantar el encaje legal hacia la banca comercial. Eso es, de que determinado porcentaje de sus recursos sean depositados en la banca central, en el Banco de México, para favorecer los proyectos productivos. Previamente debe de cambiar que la política, que no solamente debe ser en un sentido, sino en dos, como ya lo mencioné.
Pues ya lo demás, la reforma energética y todo ese rollo, pues ya está ahí, ya está más que discutido, y ojalá que sí se exprese la voluntad del pueblo respecto de eso. A eso nos corresponde a todos nosotros. Muchas gracias. Hacer una pregunta. Usted es economista. ¿Usted sabe por qué don Lázaro Cárdenas dejó 1000 y tantas empresas de capitales estatal? ¿Por qué? ¿Cuál fue el origen de eso? Mejor ahorita le damos la palabra a la compañera, y ahorita aquí el compañero que da el Con respecto a la ponencia. Está bien. Creo que a usted le falta un poco de sentido democrático. Con todo respeto. Para darle estructura al diálogo aquí. Bueno, no sé si vaya a ser correcta la respuesta que le voy a dar, pero las empresas de capital estatal son muy importantes, justamente porque le dan la... Yo le digo el origen. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo surgieron? Esto es un problema económico. ¿Cómo surgieron con Lázaro Cárdenas las empresas de capital estatal? No, mejor ustedes platíquenos cómo surgieron las empresas de capital estatal. Pues específicamente con Lázaro Cárdenas. Le voy a decir, sí. A ver, díganos. Don Lázaro Cárdenas, cuando tomó la presidencia, al poco tiempo, incluso llamó a todas las empresas y a todas las sometió las sometió a una ganancia lícita a todas las empresas, y elevó el salario mínimo a más del 40%. El país estaba en las condiciones en que está ahorita, y en ese tiempo empezó a surgir inmediatamente el problema. Empezaron a trabajar las empresas, y el dinero que las empresas daban y el producto del trabajo que se empezó a elevar fue lo que trajeron por consecuencia que el país se enriqueciera y dejara todo eso, y dejara una deuda casi nula a don Lázaro Cárdenas, porque yo participé en la entrega de mi salario para el petróleo. Sí, efectivamente, las empresas de capital estatal tienen esa beneficio a la población, que como son empresas en las que el mismo Estado invierte, tienen traen dos grandes beneficios, que es una, la generación de empleos, y el otro, que lo que produce el mismo Estado lo puede dar a un precio en donde se beneficia la gente a la que se está consumiendo. Esa es una gran diferencia con las empresas privadas. Por eso es que las empresas privadas repercuten tanto a la población, porque lo que le interesa a la empresa privada es siempre la acumulación para ellos de capital. Entonces los precios que se le dan al consumidor no dependen, por supuesto, de las necesidades del consumidor, sino de las necesidades del crecimiento de la empresa. Y la generación de empleo es lo mismo. El empleo que genera la empresa privada, pues siempre va a ser para ellos pagar lo mínimo que puedan pagar, dar las mínimas condiciones que puedan dar para que la empresa siempre crezca. En cambio, las empresas estatales, una buena empresa estatal tiene como finalidad el crecimiento del país a partir de la creación de empleos y a partir de los productos que generan esas empresas estatales. Entonces sí, claro que pues con Lázaro Cárdenas dieron todos estos resultados las empresas estatales por eso, ¿no? Es como las obras es una muy buena estrategia de los gobiernos para crecer, porque cuando haces obras, generas empleo y además brindas un servicio a la población. Hay países que tienen
iniciativas buenísimas que no sé por qué nunca se han aplicado en México, que lo que hacen son programas sociales para los que no tienen empleo. Les dicen que hagan un proyecto específico para el mejoramiento de su comunidad, y entonces en lugar de dar estos famosos seguros de desempleo, trabajan, dan un servicio a la comunidad, se proponen una mejora específica, y además el gobierno les paga por hacer esto. Este tipo de iniciativas son muy buenas. Respecto a lo que me preguntaba usted, señor, de la izquierda, pues sí, desafortunadamente coincido con usted. Izquierda en México desde hace muchos años, por lo menos organizada, no hay. Pues hay mucha gente de izquierda, de verdadera izquierda. Organizada no, yo conozco mucha gente por fuera, pero pues sí, desafortunadamente lo que le hace falta a este país es organización. Lo que nos hace falta es que todas estas personas muy valiosas que están aisladas hagan un verdadero trabajo de organización, y podríamos definirla como que ha sido la opositora al gobierno. Actualmente pues hemos reducido ese término a eso, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Izquierda, como con usted, izquierda como en otros países, pues en México no existe. Eso es una realidad. Y lo que me preguntaba la compañera sobre Congreso Popular, sí, ese es justamente el esfuerzo que está haciendo Congreso Popular, aglutinar a estas organizaciones opositoras de las reformas y opositoras del gobierno, para deslegitimar al Congreso actual, y por lo menos simbólicamente instalar un constituyente que verdaderamente represente a la población, porque el Congreso actual pues es evidente que no representa a sus ciudadanos. Eso todos coincidimos en eso. Sí, ese es el objetivo del Congreso. ¿Qué acciones van a hacer? Bueno, de veras, platiquemos un poquito para ya no cansarnos. Platiquemos sobre el 18 de marzo. Hay muchas movilizaciones. Yo pues les invito a que nos sumemos a las más que podamos. Congreso Popular en el DF va a estar clausurando la Bolsa de Valores a las 3 de la tarde, porque simbólicamente, porque bueno, lo que platicamos ahí en el foro con los congresistas y demás fue que pues finalmente los políticos son una herramienta de los intereses del dinero, ¿no? De la oligarquía. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a clausurar simbólicamente la Bolsa de Valores a las 3 de la tarde. Después hay una manifestación de los sindicatos que va a partir de El Ángel, me parece que es del Ángel al Zócalo, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde también está el evento de Morena en el eje central, en el monumento a Lázaro Cárdenas. Entonces muchos integrantes del Congreso Popular son de Morena. Lo que les estamos diciendo es que nos acompañen un ratito a las 3, hacer la clausura muy rápido de la Bolsa de Valores, y ya pues cada quien se puede ir al evento, ya sea de Morena o de los sindicatos, porque los sindicatos también es a las 4. Entonces la idea es hacer un poquito antes el evento del Congreso Popular. A las 10 de la mañana hay un grupo también muy importante de gente que se está moviendo con lo de la desobediencia civil pacífica. Entonces a las 10 de la mañana un grupo de desobediencia civil pacífica está invitando a que todos los que tengan coche vayan a llenar su tanque y no paguen el IVA del tanque. Entonces pues también eso, quien tenga la oportunidad de hacer eso, pues también está interesante, ¿no? Entonces hay una página, Congreso Popular tiene en la página que es congresopopular.org, hay una página que dice Registro Nacional de Movilizaciones. Ahí pueden entrar ustedes para que vean todo lo que va a haber en el país y en la ciudad. Entonces, para que nos ayuden también a difundirlo. Si conocen a alguien fuera del país, va a haber eventos en Tepic, en Guadalajara, en Baja California, en León,
en un montón de ciudades ahí se están registrando todos los eventos en esa página. Entonces, pues también para que nos ayuden a difundir todo lo que va a haber, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por el diálogo. Siempre es bien rico esta plática y de lo que nos está aconteciendo en la ciudad. Entonces yo les agradezco mucho por la plática de allá para acá y de acá para allá, y pues muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Angélica, gracias por visitarnos. Esperamos que no sea la última vez que nos vengas acá. Y bueno, otra vez un aplauso a nuestra compañera Angélica. Gracias a ustedes porque... Reza. Muchas gracias.